Bueno, pues sean todos bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a explorar qué es el arte más allá de lo que nos ha dicho Hegel en la fenomenología del espíritu, lo cual tratamos la sesión anterior. Vamos a tratarla en relación a las clases que dicta por allá de la década de 1820 en torno al arte como una forma de emancipación de la determinación natural. O sea, en pocas palabras, según Hegel, lo que nos permite o lo que nos ofrece el arte es una forma de autoconocimiento sobre, digamos, por así decirlo, la gran verdad o la gran revelación del espíritu o de la conciencia humana que versaría en que nosotros podemos romper con la determinación natural para precisamente forjar o moldear a la naturaleza tal y como nosotros queramos, ¿de acuerdo? De tal suerte que, por ejemplo, aquí a mi lado, pues si ven hacia arriba está una imagen del cielo nocturno, tal y como se mostraría en términos de ser un hecho natural, algo que acontece en la naturaleza en sí. Pero lo que ofrece el arte es una escapatoria o una vía a partir de la cual pues nosotros podemos moldear o transformar la naturaleza tal y como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo ven la noche estrellada de Van Gogh, en donde precisamente se ve esa injerencia o esa manifestación que tiene el ser humano en términos de moldear la realidad tal y como él lo desea. Y por supuesto, pues en estos términos el arte pasa por tres momentos, por tres formas o por tres etapas, que según Hegel consistiría en el arte simbólico, el arte clásico y ya por último el arte romántico. Entonces vamos a explorar en el presente video de una manera más detallada qué implica o por qué, en pocas palabras, para Hegel el arte es esto, una forma de emancipación de la determinación natural. Y también vamos a explorar estas tres formas del arte o estos tres momentos del arte. Y bueno, ya para cerrar esta breve introducción, les recuerdo que aquí abajo en la caja de los comentarios me pueden manifestar todas sus dudas, quejas y comentarios que tengan al respecto. Y también les suplicaría que me ayudarían mucho si le dan un like al presente video para que podamos llegar a más personitas. Y bueno, por su parte, como ya es usual, doy una serie de breves comerciales. El primero es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos del canal. Sumado a que pues les agradecería mucho si me regalan un like para de nuevo llegar a más personitas. Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en los diversos contenidos que aquí ofertamos. También agradezco a aquellas personas que dan apoyos económicos a través del super chat, a través de este botoncito del corazoncito que aparece debajo de los videos. Un enorme agradecimiento también a todos ustedes. Y en este orden de ideas pues te extiendo la más de las cordiales invitaciones para que te vuelvas un miembro del canal, porque de esta manera me ayudas a seguir y por su parte pues adquieres el acceso a una serie de ventajas exclusivas, como el acceso a un grupo de Discord en donde a través de estos canales de chat podemos discutir de viva voz un montón de temas que de pronto aquí en esta plataforma como que no se pueden discutir de manera muy abierta. También tienes acceso a un conjunto de cursos exclusivos y demás. Entonces pues ahí está la cordial invitación y te recuerdo brevemente que no importa si tú no tienes dinero y te gusta o quieres apoyar al Pensamiento en Llamas, ya me apoyas bastante viendo estos videos, dándoles like y de pronto como que compartiéndolos con un amigo o con alguna persona que de pronto pues tenga intereses en común respecto a las temáticas que aquí exponemos, ¿de acuerdo? Bueno, por su parte también te extiendo otra cordial invitación a que te suscribas a este otro canal que yo tengo de derecho, El Abogado en Llamas, en donde pues discutimos contenidos jurídicos. En este momento por allá estamos impartiendo un curso de filosofía del derecho. Por si estás interesado en esas temáticas, pues te podrías dar una vuelta por este canal y apoyar este nuevo proyecto regalándome una suscripción y pues un like a alguno de los videos, ¿no?, de este otro canal. En la descripción de este video, como comentario destacado y también como chat destacado en esta cajita de super chat que se despliega durante los estrenos de estos videos, te vas a encontrar un enlace a este canal por si gustas ir a apoyar y checar como este curso de filosofía del derecho.
Bueno, pues como es usual, damos una serie de indicaciones o de recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que quieran seguir explorando el tema del arte en Hegel. Entonces, el primero sería el librito de Cordúa, que pues es muy bueno para entender de una manera muy específica, a mi consideración, las ideas de Hegel en torno al arte. Que dicho sea de paso, cuando nos metamos ya más de lleno al tema de la estética en Hegel, vamos a, digamos, a elaborar una comprensión un tanto más circular o integral respecto a qué sería lo bello en Hegel, con base en las consideraciones que vamos a tomar en esta sesión, y el libro de Cardúa es muy bueno al respecto. También este otro de arte y belleza en la estética de Hegel es muy bueno para tener de nuevo esta comprensión integral de qué pasa con el arte en Hegel en relación a su filosofía, tanto presente en la fenomenología del espíritu como en la filosofía que elaboró, así entre comillas elaboró. Es muy complicado de pronto pensar en eso porque gran parte de la filosofía que nos llega de Hegel de la década de 1820 es por apuntes de sus alumnos, no es por algo que directamente él estuviera escribiendo. Pero bueno, esas son otras consideraciones. En fin, este librito ayuda mucho para ese tipo de cuestiones. También este otro sobre Hegel en relación al arte de la modernidad, pues también ayuda a comprender y a situar un poco a Hegel respecto al contexto de las consideraciones artísticas que él hace, porque pues nos guste o no, los pensadores están influidos por su tiempo y por eso las consideraciones contextuales siempre son muy importantes. Entonces este librito ayuda bastante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dicho eso, pues ya vamos a meternos de lleno a la temática de la presente sesión y comenzamos con, digamos, un breve recordatorio, un breve review. Muy chiquito de varias consideraciones que dijimos del arte como manifestación del absoluto en la fenomenología, lo cual tratamos la sesión pasada. Recuerden ustedes que según Hegel el arte es una manifestación del absoluto porque básicamente mediante la manifestación artística, el ser humano, digamos, como que proyecta su forma humana en la materia bruta de la naturaleza, esta materia que está sujeta al devenir, al eterno cambio. Por ejemplo, el mármol, pues es algo que se degrada conforme al tiempo. La madera, el papel, en general todo este tipo de cosas muy sujetas a cuestiones materiales, sujetas al devenir del tiempo, pues como les digo, tienden a desaparecer en la nada, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Y digamos que el arte en esta serie de reflexiones de la fenomenología, que les digo, especificamos más detalladamente la sesión pasada, bueno, pues implica o significa que el ser humano está como en una latencia aquí de manifestar una cierta, digamos, capacidad o poder que él tiene de, digamos, hacer que la naturaleza predomine en una única forma. La forma humana sería la forma ideal dentro de las consideraciones del arte según la óptica de la fenomenología. Y es una manifestación del absoluto porque el espíritu o la conciencia se vuelve consciente, valga la redundancia, de que él tiene la capacidad de precisamente transformar la realidad según su forma de ver las cosas, según su forma de entender el todo, ¿de acuerdo? De tal suerte que es en este sentido que cuando el arte se vuelve un absoluto en la fenomenología, desaparece la escinción o la división entre un sujeto y un objeto. Ya todo se vuelve aquí sujeto y en ese sentido manifestación de este mismo sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver a continuación respecto al arte es una, digamos, como una elaboración más detallada que hace Hegel en la década de 1820, por ahí, respecto a estas mismas observaciones que él ya da en la fenomenología casi 20 años antes, es decir, a principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta serie de consideraciones, el Hegel ya de 1820, que ojo, creo que sí es importante resaltar este punto. No necesariamente existe una contraposición entre el Hegel de la fenomenología y a este Hegel de 1820. Parece que sí hay una linealidad y en ese sentido hay como una evolución del pensamiento hegeliano, al menos en la consideración del arte, sobre todo en la idea o en la tesis de que aquí Hegel nos va a explicar a más detalle qué implica pues que el arte sea manifestación del absoluto, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces, algo aquí que surge en las reflexiones hegelianas de la década de 1820 es como una clasificación de tipos de necesidades que tiene el ser humano. Hegel, por un lado, identifica como las necesidades materiales con las cuales el ser humano sin ellas se muere, cosas como el alimento, el vestido y el techo, pero también Hegel nos habla en este orden de ideas de necesidades como espirituales. ¿Y a qué se refiere esto de las necesidades espirituales? Bueno, se refiere a necesidades que tiene la conciencia, como de conocerse a sí misma como un ente que precisamente tiene como la capacidad o el poder de, por un lado, conocerse a sí mismo como una cosa independiente y diferente de las cosas del mundo natural que están que están sujetas como a la causalidad y a la determinación de, si quieren decirlo así o pensarlo así, de las leyes de la física y del eterno devenir. Y también en este sentido, cuando pensamos en las necesidades de la conciencia o del espíritu en Hegel, está pensando o está hablando de su necesidad que tiene nuestra conciencia para alcanzar el saber absoluto, ¿de acuerdo? Tema que ya exploramos en la sesión pasada. Bueno, todo esto se va a interpretar en términos de que el arte para Hegel es una necesidad de nuevo, de salirse de la determinación natural, del perpetuo devenir de las cosas materiales que terminan en la nada o en la destrucción o en el olvido, para precisamente liberarse de esta misma determinación natural y sobreponerse a ella. ¿Y en qué sentido sobreponerse? Bueno, en el sentido de persistir en el tiempo. Y en este orden de ideas, pues el arte para Hegel es una también necesidad que tiene como el ser humano autoconsciente por manifestar que él puede dominar esta naturaleza determinada causalmente por una causalidad que él es ajena, ¿de acuerdo? O sea, cosas como la gravedad, por ejemplo, pues no es algo que yo pongo, es algo que ya está ahí. Entonces, es una necesidad que tiene la conciencia por intentar dominar eso y volver al mundo de la naturaleza y al mundo natural como, digamos, un yo. Es decir, como una manifestación de todo lo que tú eres, ¿de acuerdo? De esta manera, pues el espíritu o la conciencia va adquiriendo poco a poco también, digamos, conocimiento de sí misma. Es decir, también el arte para Hegel, en una cuestión epistemológica muy particular, es una forma de conocimiento. ¿Qué es lo que se conocería exactamente a través del arte, según Hegel? Bueno, se conocería otra vez este punto capital de que es el ser humano el que coloca las determinaciones en la realidad. Es decir, que es el ser humano que, si él quiere, podría transformar el cielo, que se presenta a nosotros como un hecho natural, en algo como la noche estrellada. Pero, como suele suceder en Hegel, llegar a este tipo de conocimiento particular en términos de la conciencia, para que la conciencia llegue a este tipo de conocimientos particulares, tiene que pasar por varias etapas, ¿no? La etapa simbólica, la etapa clásica y la etapa romántica. Así es como le está denominando Hegel a cada una de estas etapas. Y ahora, algo aquí muy importante a entender es que estas etapas no son lineales, ¿no? Como nada es lineal en Hegel, cuando precisamente estamos pensando en etapas o en procesos o en momentos de la conciencia o del espíritu. ¿Y a qué nos referimos con ello muy puntualmente? A que estos procesos son dinámicos y muy contradictorios. ¿En qué sentido contradictorios? En el sentido en el que en un punto determinado se va a afirmar algo muy particular de cada uno de estos momentos, pero también se va a negar respecto al momento anterior, y es en ese sentido que también para Hegel el arte es algo que va cambiando conforme a una historicidad, conforme a una temporalidad. Entonces, también es interesante observar cómo para Hegel, si el arte es una forma de conocimiento de la conciencia o del espíritu, de que nosotros podemos transformar la realidad tal y como nos plazca, se debe básicamente a que está sujeta esa conciencia a un devenir temporal, a una historicidad o a un momento histórico que está sujeto también a muchas tensiones y contradicciones, ¿de acuerdo? Que esto tiene que ver con la dialéctica del espíritu, que ya revisamos en otras sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pensando en estos tres momentos por los cuales la conciencia pasa a través de la creación artística,
que en última instancia, como les decía, esta creación artística nos reporta o nos da el conocimiento de el poder que tiene el ser humano para transformar la realidad tal y como le plazca. Bueno, tenemos el primer momento o la primera forma del arte que Hegel le denomina arte simbólico u arte oriental, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del arte simbólico? Bueno, para Hegel, este es un momento en el que, digamos, la expresión artística no es del todo sensible, ¿no? Y bueno, ¿y a qué se refiere con esto de que no es del todo sensible? A que en realidad digamos, este contenido epistemológico de decirle al espíritu o decirle a la conciencia que ella tiene el poder de transformar la realidad tal y como le guste o tal y como le plazca, no está presente en la obra de arte en sí, sino que se maneja a nivel conceptual, a nivel, en este sentido, abstracto, ¿sí? De tal suerte que es gracias a este conocimiento conceptual que nosotros podemos entender este tipo de arte simbólico que Hegel le denomina arte oriental, porque según él, de manera privilegiada, en Oriente estaría como presente este tipo de arte simbólico. Ojo, y esto es algo muy importante, sobre todo para, de pronto, detractores de Hegel, que recuerden, ¿no? Cuando uno está interpretando a un autor hay que dar toda la caridad posible para que precisamente no nos hagamos caricaturas de ellos. Hegel con decir que el arte oriental es simbólico no está diciendo que esto sea como una forma de arte primitivo o un momento como muy, digamos, primigenio en el sentido de inferior respecto a otras manifestaciones artísticas. No va por ahí, simplemente está plasmando o está ubicando, digamos, el arte simbólico Hegel a la cuestión oriental a modo como de ejemplificación, porque en realidad este arte simbólico incluso hasta te lo puedes encontrar en los niños cuando les dices, oye, dibuja tu casa, dibuja a tu mamá, no sé, hay una expresión simbólica en ellos, en el sentido en el que no es la obra de arte en sí misma la que permite ser interpretada, sino que ya requieres como este contenido no sensible, algo abstracto, una idea que quiere volverse sensible, es decir, que se quiere manifestar en la realidad a través de la sensibilidad. Y entonces en este sentido puedes encontrar arte simbólico incluso hasta en los niños, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, por ejemplo, yo les pongo aquí a modo de ejemplificar, valga la redundancia, lo que nos quiere decir Hegel, una representación o una imagen artística de Nuwa y Fuxi, ¿de acuerdo? Nuwa y Fuxi dentro de la mitología oriental son lo que, y sobre todo la mitología china en concreto y en específico, son a los que se les atribuye la invención de la escritura y un montón de cosas. Son criaturas, mitad hombre, son criaturas o personajes, Fuxi y Nuwa, mitad seres humanos y mitad serpiente, como pueden ver aquí, ¿no? A nivel simbólico, la serpiente en Oriente significa conocimiento. Y bueno, Nuwa, perdón, que sería la mujer, tiene un compás en la mano, no sé si alcanza a ver muy bien, mientras que Fuxi tiene una escuadra, y entonces son los símbolos, tanto muy arcaicos, muy antiguos, que se presentan en muchas culturas de la unión con la feminidad, la escuadra, y la unión con la masculinidad, el compás. Entonces, noten toda la cantidad como de cosas conceptuales, mitológicas, a las cuales yo tuve que recurrir para que ustedes pudieran entender y apreciar precisamente la manifestación artística que hay detrás de esta representación de Fuxi y Nuwa. Entonces, en pocas palabras, aquí lo que podemos apreciar en un sentido muy concreto y muy puntual es cómo también el conocimiento que aportaría el arte a la conciencia de que nosotros podemos manipular y transformar la realidad tal y como queramos, aparece aquí todavía como muy incompleto. ¿Por qué? Porque todavía no hay una manifestación plena del yo, de la subjetividad, tratando de transformar el mundo. Si se dan cuenta, en esta representación mitológica, pues es un ser humano mitad animal, mitad humano, ¿no? Entonces, todavía hay un plexo explicativo o mitológico que está entendiendo a la realidad como algo ajeno al sujeto, es decir,
que está, según Hegel, está entendiendo la determinación natural como algo mixto, como algo que todavía no tiene pleno dominio ni pleno control el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces en el arte simbólico también se encierra esta verdad a medias todavía de que el ser humano puede cambiar la realidad tal y como le plazca, manifestando su subjetividad, donde pues ya saben que a veces la subjetividad está muy satanizada, pero no, en fin, estamos pensando en cómo el ser humano puede crear artísticamente algo. Bueno, entonces en este orden de ideas, esta representación simbólica todavía no reporta plenamente esta capacidad que tendría el ser humano para cambiar la representación, la determinación, perdón, natural. Se queda a medias, está a la mitad del camino, ¿de acuerdo? Porque todavía está recurriendo a elementos naturales para precisamente darle una connotación sobrenatural al ser humano, en este caso la representación de Fluxa y Nuwa, en donde gracias a este elemento sobrenatural mixto, híbrido, de que viene de la naturaleza, estas colas de serpientes, pueden ellos crear cosas en la realidad, en este caso la invención de la escritura y demás, ¿no? Y este es un elemento que también se presentaría en muchas mitologías, ¿no? Acuérdense de Helena, ¿no? Helena nace de un huevo puesto por un cisne, ¿no? Entonces hay todavía este hibridismo entre elementos naturales que sin los cuales el ser humano todavía no tiene plena capacidad para transformar su realidad. Pero ya, según Hegel, este es un momento en donde la conciencia apenas empieza a dar cuenta que el ser humano puede transformar la realidad como le plazca, ¿de acuerdo? Luego tenemos, según Hegel, lo que él denomina como el arte clásico, en donde aquí se manifiesta plenamente la figura antropomórfica del ser humano en la materia bruta, en la materia concreta, en donde pues precisamente se está reflejando un ideal del ser humano. Es decir, que en este punto la conciencia, según Hegel, es consciente de que, en efecto, sí puede el ser humano no solamente transformar su realidad, sino incluso idealizarla. Idealizarla en un sentido muy coloquial, muy cotidiano. ¿En qué sentido? En el sentido de poner una meta aspiracional, poner un ideal al final del camino que nosotros aspiramos precisamente para ser mejores personas. Y entonces todo el arte clásico griego para Hegel representaría precisamente todas estas aspiraciones que tendría la conciencia por llegar a ser algo que no es en este momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Esta estatua griega que ven aquí, claro que, bueno, pues es popular que los griegos inventaron las olimpiadas y es de popular conocimiento que los griegos valoraban mucho el ejercicio, la gimnasia del cuerpo, y en ese sentido, pues, es muy probable que muchos de sus atletas tuvieran un físico conforme al canon estético de este momento, ¿no? De ejercitarse y demás. Pero al final del día el arte griego refleja este tipo de idealizaciones porque pues es muy, digamos, poco plausible pensar que alguien tuviera este cuerpo atlético monumental, ¿no? En ese momento. Pero, de nuevo, el arte clásico lo que está reflejando es aspiraciones, ideales de la conciencia o de nosotros sobre cómo nos gustaría que fuera la realidad, ¿de acuerdo? Y ya en concreto es en el momento del arte romántico en donde la conciencia deja caer por la borda, digamos, todo este tipo de idealizaciones sobre cómo nos gustaría que fueran las cosas y que acepta, digamos, a la subjetividad tal y como es decir, a un momento donde el ser humano está repleto de emociones, repleto de deseos, repleto de insatisfacciones, repleto de ideales frustrados, etcétera, y todo eso lo empieza a plasmar en la representación artística. Y ya cuando llega este momento, dice Hegel, es cuando en concreto el ser humano o la conciencia humana entra en pleno conocimiento de que es gracias a su estado emocional o a sus pasiones que precisamente las obras artísticas del periodo del romanticismo del siglo XIX, por ejemplo, pintan, no sé, la melancolía de diferentes maneras según el estado de ánimo del artista. Y entonces es en ese conocimiento de cómo el estado del ánimo del artista tiene tal influencia y tal injerencia para retratar la realidad que ya la conciencia es plenamente consciente, valga la redundancia, de que si ella así lo dispone,
puede cambiar la determinación natural, puede crear otro mundo, si él lo prefiere. No necesariamente a partir de la subjetividad, pero sí a partir de sus propias... de sus propios proyectos, de sus propias idealizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el video de la presente sesión. Rápidamente, ¿no? Les recuerdo que estas 3 etapas del arte no son lineales. O sea, puede que tú te encuentres en un determinado punto en el momento del arte romántico, pero te regreses al momento del arte simbólico, o pases al momento del arte clásico, o estando en el clásico brinques al romántico, así, ¿de acuerdo? Y es un proceso contradictorio porque cada uno de estos 3 momentos está peleando entre sí. Bueno, y ahora sí, ya hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video de la presente sesión. Ya sabes que cualquier duda, comentario y demás que tengas me lo puedes dejar aquí abajo. Les recuerdo otra vez que me ayudarían mucho si le dan like a este video para que podamos llegar a más personitas. Nos vemos, hasta la próxima.